Después vemos los acuerdos posibles entre oficialismo y oposición, pero dentro de la propia coalición había bastante por acordar. Mirá. Diputados de la coalición y autoridades del Ministerio de Defensa Nacional acordaron una partida incremental de 400 millones de pesos para salarios. El acuerdo está enmarcado en las negociaciones de la rendición de cuentas. El dinero será destinado a personal de menor grado y a los primeros grados oficiales, informó el ministro Javier García. Estos recursos adicionales se suman a los 500 millones de pesos dispuestos en el mensaje original del Poder Ejecutivo. El ministro destacó que en materia salarial, el incremento total rondará los 920 millones de pesos. Una parte del incremento estará destinada a compensaciones por nocturnidad. Legisladores del oficialismo y el Ministerio de Economía definen desde este fin de semana las reasignaciones presupuestales para cumplir compromisos asumidos. Diputados buscan más recursos para ciencia y tecnología, para la Universidad de la República y un aumento adicional para salarios policiales. Bien, y nos está acompañando el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, se empieza a votar mañana, ¿no? La comisión. Mañana en comisión sí. Se empieza a votar, pasa al plenario la semana que viene a partir del lunes. Bien, ¿qué tanto queda por acordar dentro de lo que es la propia coalición? No, queda muy poco. Hoy ya avanzamos muchísimo ayer. Hoy quedan detalles, técnica legislativa, corrección, alguna reasignación que falta, pero nada en especial. En este momento mis compañeros están debatiendo un poco sobre ley de medios y tratando de llegar a los últimos acuerdos. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, justamente estamos debatiendo, quedó como último tema. Esperemos que se haga algo, porque es necesario hacer algo. No sé si saldrá la derogación total o una derogación parcial de aquellos artículos que fueron declarados como inconstitucionales. ¿Qué va a haber o en qué va a quedar la petición de más dineros para la ciencia, la UDELAR? Ya eso logramos un acuerdo, ya hay reasignaciones realizadas. Vamos a hacer un incremento importante. ¿De dónde van a salir los dineros? Bueno, eso es lo que estamos escribiendo. A veces es muy difícil decir la fuente de financiamiento porque nos golpean la puerta antes de ponerlo a votación. Pero son partidas no ejecutadas que el gobierno ha hecho economía, porque es el resultado de un buen manejo de los recursos públicos. Acá no se trata de vestir a un santo para vestir a otro. Acá se trata de justamente poder financiar cosas con las cuales se puedan obtener un buen resultado. Las fuentes de financiamiento para la ciencia son varias. Lo importante es la cantidad y la focalización que le vamos a dar a esos recursos para que las cosas se hagan de buena forma. Ya vino una partida muy importante en el mensaje original, en el proyecto de ley. Esta comisión de la coalición en diputados está reasignando entre 10 y 12 millones de dólares más para que se lleven adelante distintos proyectos, se pueda seguir con la investigación y sobre todas las cosas que se pueda un poco frenar esa migración de cerebros de gente que se educa en nuestro país y que termina trabajando en el exterior porque nosotros no tenemos buenos planes para seguir adelante con el desarrollo de la ciencia. Bien. Plantear si es suficiente es una pregunta que no tiene ni sentido porque nunca es. Siempre se espera más, la expectativa es mayor. Es lo difícil de esto, O sea que ni la Victoria. pregunto. Ahora, lo pregunto de otra forma. ¿Los aumentos salariales contemplados siguen por debajo de la inflación? No, yo creo que no, porque el buen acuerdo que realizó el gobierno con COFE, y en esto las dos partes, hay que ponderar las dos partes, también la buena disposición de COFE al diálogo, al llegar a un convenio, una buena recuperación salarial, nos indica que estamos por encima del proceso inflacionario. Ojalá si se cumpla, veremos el 1 de febrero, cuando se empiece a hacer efectivo los primeros cobros de sueldos, porque esto se aplica a partir de enero del 2023. Sabemos que está por encima de eso, esperemos comprobarlo y que el proceso inflacionario a nivel mundial frene un poco y colabore también, porque si esto sigue así, sabemos que hay cosas que no dependen de nuestro país, que dependen de un efecto y una coyuntura mundial, que se nos escapa, más allá del buen control que hemos tenido,
esperemos que todo salga de la manera que se ha planificado. Bien, ¿podemos hablar del aumento de las Fuerzas Armadas? Además también porque parece molesto, cabildo abierto, que lo haya anunciado el ministro García, ¿por qué? Sí, porque dicen que en realidad cuando hubo el incremento para los funcionarios policiales fue el diputado Andújar quien lo anunció y que esta vez cuando se plantea este incremento, que fue 520 que vino del Poder Ejecutivo, 520 millones más 400 ahora en la rendición de cuentas, el anuncio lo hace el ministro de Defensa. También hay fuentes que me dicen que ustedes señalan que Cabildo Abierto siempre está con cosas de último momento y haciendo planteos sabiendo que sus votos son necesarios por otra parte para que se apruebe. Empiezo por lo último. Cabildo Abierto sí tiene un proceso de iniciativas que a veces no se concentra en un tiempo marcado y aparece o ha aparecido con algunas iniciativas que van surgiendo sobre la marcha. Que algunos Eso- tildan de perfilismo, perdón la Claro. acotación, pero también lo quiero introducir como posibilidad. Sí, eso es legítimo, aunque a veces puede generar un poco de crispación cuando ya tenemos muchos días trabajando y venimos acordando cosas que no aparezcan cosas nuevas. Porque todo tiene su tiempo de planteamiento y a veces nos podemos quejar con eso, pero es un tiré de afloje típico de este ejercicio de debate y de ida y de vuelta. A lo primero, a diferencia que en el Ministerio del Interior, nosotros cuando negociamos el incremento adicional del Ministerio del Interior lo hicimos con el sindicato, respaldados por supuesto por el ministro y por todo el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese momento el anuncio partió de una iniciativa legislativa de los diputados de la coalición y se formalizó de esa manera. Nosotros, en ese debido momento, en ese espacio, estábamos representando al Poder Ejecutivo también y tuvimos que tomar la responsabilidad. En este caso fue distinto porque ayer, después de haberse puesto el overol durante mucho tiempo el ministro García en que quería que esto sucediera y trabajó muchísimo para que esto sucediera, ayer fue él quien vino a la comisión a entregarnos las herramientas para redactar y plasmar la idea del incremento adicional para las fuerzas militares. Estando el ministro con nosotros, ¿quién mejor que el ministro para hacer un anuncio de ese estilo que, a su vez, estadísticamente, yo creo que ha sido de los más importantes que ha tenido las Fuerzas Armadas de los últimos años, por lo menos desde que volvió la democracia a nuestro país. Los otros incrementos habían sido salarizaciones de dietas o viáticos que se estaban dando y que no eran oficialmente parte de los salarios. El tema de la Este es un nocturnidad incremento, es uno de ellos. este es un incremento, quizás no, el más importante en este periodo de tiempo. Perdón, José. No, el tema de la nocturnidad es uno de los más reclamados. También, nunca se había considerado una partida de nocturnidad dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo de las tropas, abarca unos 2.000 funcionarios y creemos que es justo. Se destinan 180 millones de pesos para eso. Fernanda. No, y a veces, a ver, una cosa, ¿no parece muy serio a priori estar cuestionando quién comunica la medida en vez de celebrar la medida? Y creo que es una conducta que muchas veces se replica. Acá o se es parte de todo el gobierno en la toma de decisiones o no se puede jugar a ser parte a veces gobierno y a veces oposición. Entonces, en vez de estar hablando de las cosas positivas y de los avances y las conquistas que está mencionando el diputado, no parece tan serio que se detenga a veces por parte de algún partido político en quién lo comunica, cómo lo comunica, en un momento se comunica de una manera o de la otra. Quería preguntarle puntualmente cuáles podría decir que son las novedades de esta rendición de cuentas, en dónde se ve el enfoque del gobierno, más allá de lo que mencionó, bueno, la tecnología, los aumentos para la tecnología, UDELAR, etcétera. A ver, lo primero es lo novedoso. Nosotros venimos gobernando hace 2 años en la adversidad y hemos tenido mucha restricción con respecto a eso, porque nos tuvimos que adaptar a una situación muy compleja. Tanto el presupuesto quinquenal como la última rendición de cuentas no fueron de achique, pero sí fueron de optimizar los recursos al máximo y tener una gestión eficiente. En esta rendición no es un lujo, pero sí se pueden demostrar los buenos resultados que ha tenido el manejo de los recursos de todos los uruguayos por parte del equipo económico. Y hay un incremento presupuestal. Ese incremento presupuestal tiene 4 o 5 variables que son muy importantes, que hay que tenerlas bien presentes. El primero son los salarios. Acá en algún momento se llegó a desconfiar de la palabra del gobierno, de algo que estaba escrito en el presupuesto quinquenal, que no iba a haber pérdida salarial y que se tenía que esperar ver la película entera, no la fotografía, que al final del quinquenio no iba a haber pérdida salarial. Y eso se está cumpliendo. Claro, a ver, para ser honestos, en realidad lo que se planteaba era bajar un poco a tierra, ponerle fechas a esa recuperación, ¿no? Es lo que hacemos.
ahora. Es lo que estamos haciendo ahora, Victoria. Queda plasmado, aparte Bien. queda de mutua conformidad. Y reitero el concepto, COFE se ha portado muy bien en el proceso de negociación y ha entendido muy bien y ha firmado el convenio. Bien, ahora, no sé si me puedo estar equivocada, pero ¿se acuerdan que tras el anuncio del acuerdo con COFE, en este contexto y en este marco, después hubo como una protesta, como una expresión de... Lo que pasa por es que parte hubo del sindicato? Un paro, ahí va. Un paro un previsto por las dudas, sí. Ahí va. Me quedaba Era- la idea de que el paro ese fue, acuerdo al final por no las parecía dudas tan... que no hubiese un acuerdo, tenemos que fijar un paro. Ahí está. Hubo un Bien. acuerdo, hubo un paro y todos sabemos cómo es esto. Bien. El segundo tema puntual que es muy importante es el incremento de recursos para la educación. Nosotros nos hemos encontrado, en términos que se entiendan, tuvimos que frenar el proceso de reforma educativa por la pandemia y no es por ponerlo siempre como una excusa. Simplemente de un día para el otro, docentes, alumnos, todo a su casa, todo virtual, todo de una forma distinta, los procesos de reforma educativa no se pudieron llevar adelante. Ahora hay un incremento, 40 millones 2023, perdón, 30 millones 2023, 40 millones 2024. Es un dinero muy importante. En tercer término, ciencia y tecnología e innovación. Toda esta coyuntura nos enseñó y nos demostró de lo importante que es. No podemos mirar para el costado. Tenemos que permanentemente pero estar... es cierto que cuando arranca a conformarse la rendición, hubo pedidos concretos de ciencia que tampoco fueron contemplados, ¿no? Hubo 16 puntos planteados por la agencia que nosotros les estamos tomando. El gobierno del Poder Ejecutivo en su mensaje contempló algunos, ahora diputados estamos contemplando otros. Bien. Hace muchos años hubo un acuerdo de todos los partidos de llegar al 1% del Producto Interno Bruto con relación a la ciencia y la tecnología. Estamos en el 0,4. Quizás con esto, que puede parecer poquito, pero es mucho, se pueda mover un poquito esa aguja en seguir avanzando. ¿Cuándo Creo fue el que acuerdo vamos con por el llegar buen al camino. 0,1? ¿Cómo? ¿Cuándo fue el acuerdo con llegar al 0,1? Elección 2014, Bueno, en la rural del convengamos Prado, que vino la pandemia entre en todos el los medio, candidatos. que aprendimos que era mucho más importante de lo que pensábamos. Bueno, ¿no? pero las experiencias exitosas hay que tomarlas bien como un buen insumo para actuar en consecuencia. Y la pandemia nos dejó muchas cosas malas. Creo que hay una enseñanza que nos dejó, es la preocupación y cómo tenemos que atender a la ciencia y la tecnología. Por eso lo traigo a colación, porque con el 2014 el 1% quedó, ya está, quedó muy viejo, ¿no? Es un objetivo difícil, ¿no? No es un objetivo sencillo. Bien. Es como siempre se hablaba del 6% de la educación, Sí. bueno, el 9% de la ciencia. Es un objetivo que no es sencillo, pero hay que avanzar, hay que avanzar. Algunas cosas puntuales. ¿Cómo se compensa la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad, concretamente? Y, por ejemplo, en políticas sociales creo que hay algunas novedades en lo que tiene que ver con Mides y ANEP en coordinación con un sistema de cuidados o algo así. Bueno, ¿qué novedades hay en eso? Ahí, Verónica, primero, adicional Fondo de Solidaridad. La lógica nuestra es el alivio tributario. Y eso tiene que quedar claro. Lo digo en nombre del Partido Nacional, en nombre del Gobierno. Y creo que esta es una acción de otras que vendrán. IRPF, IAS, lógica, alivio tributario. ¿Qué pasa con esto puntualmente? Alivio tributario significa sacar los recursos a la educación. Entonces, como que el discurso se desvanece cuando decimos incrementamos la educación, pero a su vez le sacamos recursos. Queda algo muy híbrido, muy difícil de entender. Nuestra responsabilidad ahora era financiar la pérdida del adicional del Fondo de Solidaridad para que la universidad no pierda recursos que sobre todo van a infraestructura, que es muy importante, que es ahorro que hace la universidad para hacer obras de gran porte, porque tampoco tiene impedimento, o sea, tiene la obligación de gastarlo todos los años, sino que puede ahorrar y después hacer buenas obras. Nos pusieron en un aprieto, también, es real. Los contribuyentes contentos por un lado, la educación un poco enojada por otro. Hemos trabajado en reasignar recursos para justamente poder achicar esa pérdida que va a tener la Universidad de la República. ¿Achicar esa pérdida o compensarla totalmente? A ver, estamos diputados primer tiempo, Senado segundo tiempo. Primer tiempo podemos ir 1-0. Vamos a ver si en el segundo tiempo podemos llegar a 2. Es que si no se aprovecha a meter el gol en diputados, después es mucho más difícil meterlo en senadores. Lo que pasa que también, es cuestión de prioridades en cuanto a la reasignación, porque si reasignamos todo lo que tenemos para
achicar esta brecha que nos marca el Fondo de Solidaridad, quizás no nos quedamos sin recursos para la ciencia, porque los recursos son finitos y tenemos que ver cómo los manejamos. Pero se puede separar ciencia, Universidad de la República. Se puede separar, sí, se puede separar, porque también estamos financiando, a ver, para que no quede trunca la respuesta, parte de la financiación va a salir de diputados. Y eso es lo que se va a anunciar hoy de noche, mañana. Bien. Parte sale de diputados. También vamos a financiar programas del Hospital de Clínicas, que tienen que ver con ingresos también para la universidad. Lo que pasa es que no queremos esconder ahí, jugar a la mosqueta. Lo que queremos es este dinero, Hospital de Clínicas, operaciones de próstata, robótica, internación de madres en términos de embarazo, que nos parece muy interesante y lo tenemos que hacer. Por otro lado, dinero para infraestructura, quizás no lleguemos al 100%, pero tampoco vamos a estar. ¿No sabemos qué porcentaje? Estamos ahí. En eso. Hablar de números es muy difícil, no podemos generar una expectativa que después nos digan, no, pero públicamente anunciaron tal cosa y en lo que está otra. ¿Y el sistema de cuidados? El sistema de cuidados es una buena idea que tiene que ver no solamente con cuidados, pero también con chicos que padecen autismo. Y que tengan un mejor sistema de cuidado focalizado en esa patología y con respecto a la educación de esos chicos. Vamos a incrementar en el entorno de los 40 millones de pesos para que haya más recursos para terapéuticos, ¿de qué hablamos concretamente? Educación, acompañamiento fuera de la educación, o sea, todo el sistema de cuidados. El chico en su hogar y en los centros de educación. Sí, ahí había que reformar un tema vinculado a la relación contractual, ¿no? O MIDES o ANEP, ¿no? Claro. Participan todos. Lo importante es el MIDES. Nosotros estamos destinando al MIDES, porque el MIDES es el que tiene refuerzos presupuestales ahora, justamente para ese tema, pero un capricho que tenemos los diputados siempre es la focalización de los recursos. Porque después todos caen en una bolsa que termina utilizándose para otras cosas. Bien. Por lo pronto a nosotros no nos gusta que eso suceda. Entonces tratamos de ser lo más específico posible. Bien. No, quería hacer un comentario, no lo quiero comprometer al diputado que se movió elegantemente con el tema militar, pero es un difícil equilibrio para un partido que se ve o que se lo ha tildado como corporativo, como cabildo abierto, el manejar el tema militar en este momento, porque no solamente hay que circunscribirlo al tema de la rendición de cuentas, donde logran un objetivo allí de alguna manera con su lobby, con su justa presión para mejorar los salarios de parte de la tropa o de buena parte de su contingente, sino que está el tema de la reforma jubilatoria atrás, que también es una amenaza para ellos, porque ya vienen de un golpecito en el 2018, donde se subieron algunos topes jubilatorios y ahora se volvería a subir en este caso, y me parece que debe haber intranquilidad en esa barra, y es parte de la explicación de por qué estos movimientos. Así que yo, por lo menos desde el punto de vista intelectual, lo puedo entender. Lo que sí me parece complicado para el futuro de Cabildo Abierto es que si quiere crecer va a tener que sacarse un poco esa visión tan corporativa, me parece un problema. Y después el resto quería entender la presión de Cabildo Abierto del Partido Colorado en el tema, si lo podías profundizar un poquito en el tema ley de medios. Bien. Primero, no tuvo que formarse un partido político nuevo como en el caso Cabildo para que toda la ciudadanía y todos los que estamos en el sistema conociéramos la dificultad salarial de la Fuerza Armada. Quizás las más postergadas de toda la función pública. Y es justo. Y las más menguadas. Eso es lo primero. Sí es cierto que ellos son parte de la reivindicación. Sí. Y en esto, honestidad intelectual, sí. Cabildo ha sido parte de esta reivindicación. No tenían quienes hablara por ellos. Y la ha llevado adelante. Si es cambio de figuritas o exigencia extorsiva, ahí... No hablé de extorsión, bueno, diputado, por favor. Ahí, en eso. Lo otro, todos conocemos la reforma de la seguridad social. Esto es absolutamente insustentable en el tiempo y están todas las cajas involucradas. Claro. Todos los fondos de pero retiro, finalmente están todas las cajas involucradas. Todos los fondos de retiro. Parte del problema era que no se tocaban algunas. No hay fondo de retiro y no hay caja que no sea deficitaria y que no esté con problemas. Y si no son muy deficitarias ahora, la proyección de futuro es porque lo van a hacer. Y eso parte del bolsillo de todos los uruguayos. O sea, será una discusión de muchos programas, mucho más amplia,
Pero lo cierto es que todos somos conscientes que estamos en un problema Sí, diputado, y lo tenemos que solucionar. se sigue sin tocar el subsidio de descendientes de guerrilleros, o sea que tampoco, me parece que nos seguimos haciendo lo distraídos con ese tema. Bueno, yo puedo tener mi opinión particular sobre el tema. Yo creo que llegado un momento va a estar un todo en la discusión. Y tengo la esperanza que participen todos los partidos políticos. He visto buenas señales los últimos días porque he leído al ex ministro de Economía hablar sobre el tema y he escuchado al expresidente Mujica hablar sobre el tema también. O sea, si no tomamos conciencia que es un problema de todos en un país que tiene una natalidad bajísima, pero los que estamos hoy acá somos responsables del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y va por ahí y no es un tema para tomárselo a la rápida. Bien, ¿quién falta hablar, Pepe? No, yo ya hablé. Ley de medios. Ley de medios, sí, Es cierto. sí. Lo primero, porque quiero dejar algo claro, porque a veces es difícil, porque después de esta exposición puedo tener algún problema. Yo estoy comprendido en el artículo 104, literal M, del reglamento de lo que tenemos los diputados, por estar involucrado con el sector. Pero igual puedo dar una opinión, pero para dejarlo en claro. La ley de medios es un compromiso de campaña política. Lo primero, nuestro partido político estuvo en contra cuando se votó. Absolutamente en contra. Entendemos que no todo es malo. No todo es malo lo de la ley de medios. Pero conceptualmente, en la generalidad, como se votan las cosas, primero se vota en general y después se vota en particular, la generalidad es malísima y hay que derogarla. Eso es lo que entendemos nosotros. Hay otros partidos que entienden que no hay que derogarlo todo. No hay que derogarlo todo. El Partido Colorado es de los que está con esa idea. Vamos primero por los artículos inconstitucionales y después que prospere el trabajo que se ha hecho en la comisión para la reforma de la ley. Ese puede ser un camino. Bien. Hay otro camino que es poner algún artículo que se vote solamente ese artículo, que yo creo que no sería el más conveniente y no el políticamente correcto. Hasta ahí. Bien, hasta ahí puede decir. Bueno, muy bien. Si quiere agregar algo más. No, con esto estamos bien, mañana empezamos a votar. Va a ser un debate interesante, porque va a ser un debate donde la oposición va a tener que justificar todo aquello del achique que hoy no existe, del recorte que no existe, cómo puede llegar a negarse los incrementos que estamos plasmando en esta rendición y la evolución que tiene que tener nuestro país, como resultado de los buenos manejos de los dineros públicos. Sin duda que eso puede llegar a embretar a la fuerza opositora, a la fuerza política, pero en realidad podría también entenderse que una cosa no quita la otra. Sostener un relato, pero a la vez votar esta rendición, ¿no? En el entendido que siempre mejor algo que nada. Sí, hay que ver cómo lo votan en lo particular, ¿no? En cada... La conducta hasta ahora ha sido un 50% de lo particular. Veremos qué sucede esta vez, pero los datos son los datos. El discurso y el relato es parte de cada uno. Pero hay algo que no podemos ir es contra ¿Cómo es la cotidiana en el Parlamento? Porque si uno mira lo que son declaraciones, redes sociales, y más en un contexto de rendición de cuentas, no parece ser la mejor. Fuerte con las ideas, suave con las personas. Pues, sí. ¿Y en verdad, diputado? No, el debate es durísimo. El debate es duro, están las versiones taquigráficas. Y no significa un acting, significa defender conceptualmente lo que cada uno cree y lo puede hacer de una forma educada como corresponde, de una forma maleducada como sucede a veces, que es lo que no corresponde. Eso no implica que el relacionamiento bueno, a eso sea, voy con el relacionamiento, hay retractaciones. Yo creo que es correcto porque el diálogo tiene que existir. Exacto. A mí me gustaría muchísimo tener la oportunidad de convencer que el Frente Amplio nos pueda acompañar en alguna iniciativa. Y eso, si no parte de la herramienta del diálogo, nunca va a suceder. Y llevarse mal y no tener diálogo puede ser el peor error. ¿Se habla de ese tema cuando se va a encarar un debate tan importante como este? Sobre todo con algunas figuras, bajen un poco o cada uno va con su impronta. Es la impronta de cada uno o el tono en que se lleva el debate. A veces que sube un tono, sube y es muy difícil bajarlo. Pero eso depende de cada uno. Cada uno se expresa de la manera que entiende que corresponde y se hará responsable de cómo se expresa. Somos todos personas grandes y creo que por algo estamos ocupando esta responsabilidad. Si usted fuera a presidir la Cámara el día de mañana, por ejemplo, un suponer. Diálogo. Herramienta, diálogo.
¿Va a presidir? Creo que no hay otro camino. ¿Están los planes? Si mi compañero me lo propone. Estamos lanzando la candidatura. Si mi nombre es solución, decía un amigo. No, lo pregunto porque hemos visto el proceder de varios presidentes de Cámara, bueno, que han tenido momentos incómodos, ¿no? En esta última legislatura. Sí, no es sencillo. Llevar adelante un debate y sobre todo cuando las cosas se crispan no es sencillo. Pero también la importancia es el pre, ¿no? El diálogo, la forma del acercamiento, compartir, buscar esos espacios, generar esos espacios de discusión donde todos tengan la misma oportunidad. Entonces, después lo único que queda es plasmar conceptualmente, filosóficamente lo que cada uno piensa. La conducción se refiere a eso, ¿no? A generar esos espacios, a tratar de que las cosas se puedan dialogar, que se puedan compartir. Y bueno, después cada uno se maneja como entiende que se tiene que manejar. Pero no es sencillo. No es sencillo. No, evidentemente que no. Nos despedimos, hacemos una pausa. Lo despedimos a usted, perdón. Este es Sebastián Andújar, diputado del Partido Nacional. Muchísimas gracias y seguiremos de cerca la votación en comisión. ¿Sí? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que se apueste efectivamente al diálogo. Ojalá así sea.